para avanzar en los programas de salud ocupacional. Las interpretaciones de las normas está haciendo que separen los sistemas. No solo que tiene que ver con el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, sino lo que tiene que ver con los procesos de calificación, con los procesos de definición de origen, de definición de pérdida, las idas ante juntas de calificación de invalidez, en donde, en una forma muy, muy olímpica, están volviendo a interpretar las normas y me siento como hace 20 años cuando salieron aquel grupo de normas. Entonces, el reto es no perder la brújula, no perder el oriente. El objetivo de todas estas normas es que se consigan unos verdaderos sistemas de intervención para evitar la enfermedad profesional y el accidente de trabajo, pero al que debe beneficiar es al trabajador. Y esta norma específica de calidad tiene un gran inconveniente desde mi visión como especialista. Es que si bien es un salto hacia un sistema de calidad, no nos dice cuáles son los componentes de ese sistema en relación a las actividades que debe hacer, lo que sí hace el 1016. Entonces, si no tenemos cuidado, nos podemos perder. Porque el 1010, la resolución 1016 sí nos dice específicamente cuáles son las actividades de higiene, de seguridad, de medicina laboral, de medicina preventiva, que se deben realizar en las empresas. Y cuando se revisó esta norma con el ministerio, una cosa que le dijimos al ministerio fue no derogue la 1016. Porque la 1016 lo que hay que es montarle un sistema de gestión y se complementa con esta norma. Seguiremos enseñando con la 1016, porque es que es práctica. Pero daremos ese salto entonces a hablar ya de calidad, a hablar de mejoramiento continuo, a hablar de la verdadera acción por parte de la gerencia de proponer estrategias que permitan el desarrollo de los sistemas de gestión, seguridad y salud en el trabajo. Eso como una introducción nada más en cuanto a la norma. Pero dejo una inquietud para todos, porque aquí estamos involucrando en todas las normas recientes al trabajador dependiente, al trabajador independiente con capacidad de pago, pero ¿dónde está quedando el trabajador informal? ¿Dónde está quedando el trabajador independiente que no tiene capacidad de pago para afiliarse al sistema? ¿Dónde está quedando esa responsabilidad del Estado por garantizarle a ellos también ese modelo para evitar sus enfermedades por su actividad? Pero más grave aún para el país. Si vemos las estadísticas del país en los últimos años, la de accidente de trabajo en los 10 años, la que conozco, no ha bajado. Y la enfermedad profesional no es que esté subiendo, es que apenas la estamos identificando. Apenas estamos llegando a los niveles de identificación de enfermedad profesional plausibles para nuestro modelo en el régimen contributivo, o sea, en los trabajadores dependientes y en los independientes que se están empezando a afiliar ahora. Pero la enfermedad profesional y las consecuencias del accidente de trabajo de la gran población trabajadora colombiana seguirá siendo un misterio mientras estas normas no amplíen la cobertura hacia esa población. Y ese es un gran interrogante que por lo menos los ocupacionalistas que revisamos las normas tenemos. ¿Qué hacemos con el sector informal? ¿Qué hacemos con el trabajador independiente? Uno de mis profesores, que tal vez muchos conozcan, el doctor Carlos Osorio, que habla mucho de este tema, él está muy inquieto, porque dice, yo llevo muchos años trabajando, he trabajado en el sector informal y allá no estamos haciendo nada. Entonces, si bien avanzamos, todavía no hemos llegado a la cobertura que se requiere. Entonces, no sé, yo creo que ya con eso nos cuentan qué ha pasado en sus países y cuál es la opinión sobre esta situación. Bueno, yo respecto a los comentarios que puedo hacer sobre el contenido de la norma, comparando también con otros países y con otras situaciones que ha habido y que está habiendo tanto a nivel de España como a nivel de Latinoamérica. En España, cuando apareció la ley de prevención, también se venía trabajando en el campo de la seguridad. Había una ordenanza relacionada con seguridad y salud en el trabajo. La ley apareció en el año 95, apareció una ley. No había prevencionistas tampoco. 2 años después salió el Real Decreto, que formaba a aquellos especialistas que podíamos realizar determinadas actividades.
hemos ido evolucionando, la ley ha ido evolucionando. También la ley salió con una idea. La ley decía que los instrumentos claves, para que veáis un poco cuál ha sido la evolución en España, hablaba de que los instrumentos claves para disminuir los riesgos en los accidentes eran la evaluación de riesgos y la planificación. Después de una serie de años, el legislador se dio cuenta que realmente las empresas lo único que hacían eran documentos y papeles para que no le pusieran sanciones. Se hizo un cambio. ¿El cambio cuál fue? Decir que era necesario que los riesgos laborales se integraran en la empresa. Y ahí el legislador dijo que la herramienta era el plan de prevención. El plan de prevención es un sistema de gestión. Si bien es verdad que no entra al detalle que entra la ley esta. Si veis otros países o estudiáis otros países como Perú, Chile, México, pues prácticamente la legislación se ha ido desarrollando teniendo en cuenta que el empresario debe dar la cobertura al trabajador. Oye, tú me prestas un servicio, pues lo normal es que salga de aquí igual que has entrado, ¿no? Todo el mundo tiene un derecho a la protección. Eso es un poco como está evolucionando todo hacia lo que os contaba esta mañana, sistemas más o menos normalizados, legislaciones. Hay una lógica, planifico cosas, ejecuto, claro, hay que tener una serie de cuestiones en las organizaciones muy claras, partiendo de que el primero que lo tiene que tener claro es el empleador. Entrando ya en lo que es el documento como tal, bueno, yo creo que es una oportunidad para el país. Desde fuera es lo que se ve. Oye, que en Colombia ha salido la nueva ley. Oye, que en Colombia no sé qué. Bueno, luego yo leo la ley, la ley también la veo compleja. Aquí los que estáis sois prevencionistas, pero yo pienso, le preguntaba a Ricardo, bueno, ¿y esto quién lo va a hacer las empresas? Una empresa pequeña, una pequeña empresa de 5 trabajadores, montar un sistema con todos los requisitos que viene dentro de la ley. ¿De qué estamos hablando? El detalle que viene en el documento es increíble. ¿Qué control se va a hacer sobre eso? Yo son las preguntas que desde fuera es como lo veo, incluso los tiempos de adaptación a cumplir el Real Decreto, tiempos inferiores a lo mejor para una pequeña empresa y tiempos mayores para una gran empresa. Yo cuando veía el Real Decreto, claro, yo lo leo, yo me dedico a eso todos los días, lo entiendo, pero digo, una empresa que a lo mejor prácticamente no ha hecho nada, obligarle directamente a hacer todo esto, cuando mejor no tienen identificados los peligros, es bastante complejo. ¿Con qué recursos se cuenta? ¿Cuál es la capacitación de las personas que van a hacer esos trabajos? Yo es un poco las reflexiones que hacía viendo desde fuera la norma. Está claro que la norma es una buena norma, porque en el momento que se sienta gente a pensar y tratar de avanzar, pues será como en España. Pues unos dicen que la ley es buena, otros dicen que la ley es mala, pero se ha avanzado. Es más, llevamos 20 años de ley y muchas cuestiones que estamos hablando hoy aquí o que veis en la ley, seguramente de aquí a 20 años seguiréis con los temas de interpretación. Oye, la formación debe ser teórica, práctica y suficiente. ¿Y cuánto es suficiente? Pues el inspector dirá una cosa, el asesor dirá otra, el empresario dirá otra, pero eso no quita a que sea un momento, sea una oportunidad para que todo el mundo avance en el campo de la seguridad y salud en el trabajo. Hay que dar pasos hacia adelante. Hay mucha gente, como decía aquí el compañero, yo en España igual, cuando había jornadas o eventos de prevención no había nadie. Ahora lo que os dije antes, mira, antes de hablar de esto, que os decía, estáis aquí 400 o 500 que vais a ir a empresas a montar. Entonces eso ya vais sembrando y ya iréis recogiendo poco a poco. Claro que los países, los legisladores, pues se va avanzando poco a poco, pero hay que arrancar, hay que seguir trabajando, aprovechar lo que se tenía, porque no es que hagas el borrón y cuenta nueva, porque algo se habrá hecho, si no, no estaríamos hablando aquí de lo que estaba haciendo Colgate o otras empresas como las que estáis aquí. Y entonces un poco como veo yo el Real Decreto, yo la norma la veo bien, es una oportunidad, pero claro, hay que darle respuesta a lo que viene ahí, qué medios humanos, materiales, los empresarios, el legislador, el fiscalizador, ¿cómo se va a hacer todo eso? No es sencillo. Pensar en una pequeña empresa que no haya hecho nunca nada y tenga que montar un sistema. Lo primero que no va a saber ni para qué sirve. Le paso la... Sí, bueno, yo creo que ahí ya no hay mucho más que decir. O sea, quiero precisar de que se está usando el término esta norma
Y una diferencia importantísima con muchos países es que esta es una ley, no es exactamente una norma, no es voluntario, no es una recomendación, no es una guía, no es algo que tú pudieras seguir o no pudieras seguir, es una ley. Y el hecho de que Colombia haya convertido en ley la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues sin duda desde el punto de vista legislativo marca un punto interesante. Casi nadie ha convertido en una ley la obligatoriedad de tener un sistema, si bien la legislación te obliga de todas maneras a tener un sistema. La legislación no te dice que obligadamente tienes que tener un sistema. En Colombia no, en Colombia te dice que obligadamente tienes que tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo, lo cual la vuelve interesante y muy retadora para las empresas, porque las preguntas que vienen atrás son también de ese mismo estilo, ¿no? O sea, acá la ley está buena, la ley como ley a fin de cuentas va a introducir algunos chalecos de fuerza, o sea, tiene algunas cosas porque tiene un detalle interesante y tiene algunas cosas que se supone que todo el mundo tenga que hacer así porque es ley, y por tanto la flexibilidad la restringe un poco. Por ejemplo, hay un conjunto de indicadores que tienes que implementar. No parece ser que sea tu decisión que vas a implementar de indicadores, sino tienes que implementar eso y después, si tú quieres, implementas otro. Pero la ley dice cuáles tienes que tener implementados. Eso no es normal en casi ninguna legislación. Yo no sé si conocen alguna que diga lo mismo, ¿no? Y bueno, atrás tiene el problema de la fiscalización. Bueno, en Colombia de alguna manera estamos acostumbrados a que la fiscalización es otro tema. Llamémosle así, ¿no? Es otro tema. Como tal, realmente si la fiscalización es la que obliga a que la ley de alguna forma se cumpla, ¿no? Es difícil que sin una fiscalización fuerte esta ley sea cumplida por las empresas. Y eso es un tema que está pendiente. Por otro lado, teníamos en la ley anterior, en la... ¿Cuál? ¿Sí, esa misma? ¿Cuál? No la 16, sino la del Sistema de Garantía de Calidad, la que salió... La otra, teníamos el sistema de estándares mínimos. Teníamos el sistema de estándares mínimos, que era el sistema por lo cual se supone que se le iban a hacer las auditorías por los entes regulatorios regionales a todas las empresas, a todas las organizaciones. Sistema de estándares mínimos que todavía está en borrador, está más abajo de lo mínimo, como decimos por aquí, está más abajo de lo mínimo. O sea que de la ley a la reglamentación de la ley, a cómo se va a fiscalizar, como todos sabemos, lleva un buen trecho, ¿no? Y también me imagino yo que sea la esperanza de todas las empresas que tienen tiempos ahí. Dice, bueno, tengo el tiempo que me asigna la ley, más el tiempo que se organicen en fiscalizarla, probablemente sea 3 veces más que el tiempo que me asigna la ley, si acaso. Y eso también está pendiente. Pero sin duda es una ley que es un reto al lado de otras legislaciones en otros lugares que son mucho más genéricas y mucho menos precisas de las cosas que hay que hacer. Así que veremos. Con eso abrimos el debate. Yo creo que aquí estamos. Pregunten lo que quieran y nosotros responderemos lo que podamos. Buenas tardes. Bueno, nosotros aquí tenemos un pequeño debate. Lo que pasa es que hablamos de la fiscalización, de la implementación, pero entonces, ¿dónde queda la divulgación? Porque entonces tenemos que las grandes empresas, las multinacionales y todo esto, tienen un equipo pues de trabajo que está al pendiente de todo esto, de llevar todo eso a su conocimiento,
pero ¿dónde quedan, por decir, los pequeños negocios como los almacenes del centro, las mueblerías, este tipo de sitios que no tienen este sistema y tampoco están pendientes de estas cosas y no llega a ellos esta información? Entonces, ¿cómo hacemos con esas pequeñas empresas que están obligadas también ya a implementar el sistema, pero no les está llegando la información? Sí, pero a ver, hay preguntas que son para el que legisla, hay preguntas que son para los que estamos en la mesa esta, ¿no? Yo claro que comparto la preocupación, ¿no? Eso es una de las cosas. Cuando dije que la ley era un reto para Colombia, es porque de verdad tiene retos. Ese es uno de los grandes retos. O sea, ¿cómo se resuelve exactamente ese problema? Bueno, la ley establece que las ARL están obligadas a darle asistencia a las empresas para la implementación del sistema. ¿Pudiera ser esa la vía? Interesante. Como se sabe, las ARL tienen un problema muy serio en la atención a la pequeña empresa. Es un profesional de los, como se llame en cada ARL, ¿no? Uno de los especialistas que tiene entonces 66 pequeñas empresas o 200 pequeñas empresas que atender. ¿Y qué hace con 66 o con 200 empresas? ¿Cómo le va a dar asistencia? ¿Cómo va a implementar esto? Exactamente qué es lo que tiene que hacer. O sea, está en la obligación de dar asistencia para implementar el sistema. ¿Qué significa darle asistencia para implementar el sistema? ¿Cómo se va a organizar? O sea, hay mucho cómo va a ser. Ahí dice qué tiene que tener. Hay muchos cómo va a ser y uno de los grandes cómo va a ser es la pregunta que usted hace. Incluso uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que a las grandes empresas le dan más tiempo para implementar el sistema que a las pequeñas empresas? Las grandes empresas probablemente tienen un gran porcentaje del sistema ya implementado. O sea, no le quepa la menor duda que una empresa que tenga una estructura de seguridad armada, etcétera, claro que tiene un sistema de seguridad ya implementado que tendrá que hacerle un poco más o menos de ajuste con respecto a lo que dice la ley, pero ya lo tiene. La pequeña empresa probablemente no tenga nada. Es que con las pequeñas empresas uno se puede hacer una pregunta todavía más profunda. ¿Necesita ese sistema? O sea, es la pregunta que viene atrás. El legislador dice que sí. O sea, quien legisló y quien puso la ley asumió que sí, que la pequeña empresa necesita ese sistema. Como lo puso en la ley es para todo el mundo, grande o chiquito. La academia dice que no. Hasta ahora no parece que la pequeña empresa ni necesite ni pueda, en buena ley, desarrollar un sistema con la extensión en que la ley lo está planteando. Bueno, ¿y cómo se va a resolver eso? Es otro cómo. Es otro cómo. ¿Las van a obligar de verdad? Bueno, yo como investigador estoy en la cómoda posición de sentarme a ver qué pasa, porque realmente no creo que eso se pueda resolver. Son de las interrogantes que hay. No sé si quiere alguno de ustedes decir algo. Las preguntas difíciles son para... Bueno, yo os cuento también un poco el caso de España tiene que ver con esto. Igual cuando salió la ley de prevención era súper compleja. Al pequeño empresario, ¿cómo le llegó? Pues allí a través de las ARL, al final empezaron también a comunicar, a informar. Hoy en España no hay ninguna empresa que tenga 2 trabajadores que no sepa sus obligaciones y que existe una ley. Otra cosa es que diga, oye, ¿cómo lo hago? Pensar también que al final, cuando salió en España pasaba lo mismo. Eran las mutuas de accidentes las que, con cargo a lo que pagan las empresas, les hacían determinadas actividades. Pero ¿a cuántas empresas llegaban? ¿Cuánta gente había? En España la ley decía que había unas empresas que se acreditaban por la administración y eran las que prestaban los servicios, donde trabajaban todos los prevencionistas. Eso se ha convertido en un negocio, en la que el empresario muchas veces lo que piensa es que contratando una empresa, entre comillas, entiende que contrata un seguro y ya está como cubierto. Oye, tú me has hecho el sistema, yo no lo quiero para nada, pero si vienen a pedírmelo, aquí está, ¿no? Yo creo que poco a poco lo primero que hay que hacer es sensibilizar a todo el mundo. Es decir, en España ha ido evolucionando mucho.
Incluso ahora la Administración ha sacado un resumen para las pequeñas empresas de lo que es un sistema de gestión, y es a lo mejor una peluquería y es un folio. No son 50 páginas o 100 páginas que no van a utilizar. Luego pensar también todo el tema de las capacitaciones, porque realmente leyendo la ley habla ahí de cursos de 30 horas, ¿no? O algo así, o 50 horas. Con 30 o 50 horas, una empresa que tenga algún riesgo que no sea apreciable a simple vista, un tema higiénico, un tema que vaya más allá, ¿eso quién lo va a hacer? Entonces son cosas que, claro, hay muchas preguntas, pero hay que arrancar. Se le irá, supongo que igual que en otros sitios, dando respuestas a medida que se va avanzando. Y luego lo que yo me preguntaba, y eso que me dedico al mundo de los sistemas de gestión, es lo que decía el doctor Ricardo. Oye, ¿y el sistema de gestión es la solución a una empresa en materia de prevención? Pues no lo sé. ¿De acuerdo? Yo son cuestiones que también lanzo ahí encima de la mesa para que podamos reflexionar. Bueno. Un poquito para darle respuesta. Dentro de la nueva normatividad se está haciendo hincapié en la ayuda por parte del sistema a la pequeña empresa. Está en la 1562 para las pymes. Y es a través del sistema de riesgos laborales que debería llegar esa información. Pero, como lo han dicho las dos personas que me acompañan, pues va a haber muchas dificultades y de pronto no es la mejor forma de hacerlo. Pero sí quiero exponer algo que se ha olvidado en el sistema y que es uno de los grandes problemas que tiene el sistema de riesgos laborales, que es que el sistema de seguridad social en Colombia es uno. Y el principio más importante del sistema se llama solidaridad. Y ese principio en riesgos laborales se olvidó por completo, o sea, ni siquiera lo tienen dentro de su mapa de ejecución. Cuando volvamos a recuperar el principio de solidaridad, que ya está descrito en la norma muy claramente, posiblemente vamos a entender que los recursos del sistema no tienen necesariamente que irse hacia la gran empresa dentro de una negociación ARL empresa por el poder comercial que tiene la empresa, sino que tienen que irse hacia la pequeña empresa, hacia la empresa que realmente necesita que se le ayude. Y comparto la otra en donde Ricardo y Agustín han expresado como profesional, académico, digámoslo así, dudo mucho que un sistema de gestión sea la solución para una empresa pequeña. Creo que ahí la norma se ha quedado corta y debería establecer unos niveles. En Colombia eso existió, desgraciadamente, para los que ya tenemos años y hemos trabajado en esto de muchos años, nos toca recordar lo que fue la historia. Y ahí es donde uno se da cuenta que los años han pasado. En el Seguro Social, en donde no trabajé, me tocó como estudiante de medicina pasar, pero donde mis profesores, y todavía hay uno de ellos que anda con las 3 cartillas, existía un programa de salud ocupacional para la pequeña, uno para la mediana y uno para la gran empresa. Y es que es apenas lógico, ¿sí? Entonces, todavía uno de mis profesores enseña eso. Porque es que no puede ser lo mismo una gran empresa que necesariamente en estos años ha avanzado, que se va a ajustar rápidamente a un sistema de gestión, que una pequeña empresa que te está preguntando el propietario, ¿eso qué es? Ahí creo que hay que trabajar. Y por eso sí creo que las normas son buenas, pero son retadoras. Y el reto es cómo hacemos para ajustarla a la realidad que tiene el país. Nosotros no somos un país industrializado. Esa es otra mentira. La ley 100 se creó sobre un supuesto de que íbamos a trabajar en un país en donde iba a haber industria, donde todos íbamos a trabajar empleados, pero a la vuelta de los años, del año 94 hoy, resulta que somos un país donde la industria no ha crecido, donde lo que ha crecido es el trabajo informal, donde lo que ha crecido es el trabajo independiente, y eso está bien. Ese es el país que nos toca vivir, pero tenemos que hacer normas, leyes y ejecutar acciones que sean coherentes con esa realidad. Buen día. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son las sanciones que se le van a dar a las pequeñas empresas que no cumplan con eso a la fecha? La 1562, las sanciones están en el artículo 91 y son las mismas, agregándole una de 1000 salarios, 1.000 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 salarios,
siempre ha existido el artículo 91 del 1295, y ahí está claro, si usted no hace el programa de salud ocupacional, son tantos salarios mínimos, si usted no hace el reporte, son tantos del accidente de trabajo, son tantos salarios mínimos, si usted incumple tal... Hay sanciones hasta para el trabajador. Ya las sanciones están. Lo que pasa es que nunca la hemos aplicado. Yo llevo muchos años en esto y he conocido en las empresas a las que he asesorado, a las que he trabajado, una sola sanción por reporte de accidente de trabajo. Y fue la más injusta del mundo. Y el inspector de trabajo le dijo al gerente de la empresa, le dijo, no le voy a aplicar los 200, le voy a aplicar un solo salario. Porque es que usted debió reportar el accidente. Resulta que el reporte de ese accidente no era culpa de la empresa, era extemporáneo, porque el trabajador omitió, o sea, dijo, ustedes no tenían la culpa, pero no, le voy a aplicar una, me parece la sanción más injusta. De ahí en adelante, uno no ve que hay. Entonces el problema era lo que decía Ricardo. La ley está hecha, la norma está hecha, pero ¿quién la va a hacer cumplir? Esa es la gran pregunta. No, eso sí se están ideando una cantidad de cosas. Miren, en el decreto 1352, que es el de juntas de calificación de invalidez, se establecen que si yo mando un caso como EPS, como ARP o como Fondo de Pensiones a la Junta Regional de Calificación de Invalidez y los requisitos mínimos para presentar ese caso a la Junta Regional de Calificación de Invalidez no están, es obligación de la entidad que está calificando en primera oportunidad reportarle a la Inspección del Trabajo para que haga la investigación administrativa que corresponde. Eso por darle un ejemplo nada más. Lo segundo es que el ministerio desde hace unos 2 o 3 años se viene reforzando y el año pasado contrataron 800 inspectores de trabajo. La separación de los ministerios tiene que ver otra vez con eso, o sea, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social había sido absorbido en las dependencias por los problemas de salud y de pensiones. Entonces la parte de riesgos laborales, que se supone que estaba funcionando medianamente, no era objeto de tanto seguimiento como lo va a hacer ahora desde la Dirección de Riesgos del Ministerio a través de las inspecciones de trabajo. Las secretarías de salud se le están dando facultades para hacer la revisión. Y viene algo más, que es que en la ley 1438, que es una ley de seguridad social, a la Superintendencia Nacional de Salud le dieron facultades para supervisar lo relaciona a la atención en salud en riesgos laborales. Eso es nuevo. De hecho, en mi campo de director de jefe regional de medicina, de jefe nacional de medicina laboral de Comeva, por primera vez en 20 años me andan correteando las ARLs. Firmemos el convenio, firmemos el convenio. Y yo digo, ¿cuál es el afán? No lo han firmado en 20 años, es el convenio de servicios de la EPS a la ARL. No lo han firmado en 20 años, ¿cuál es el afán? No, es que vino la super y nos visitó. La semana pasada una ARL, esta semana me escribía una ARL, sería muy bueno si el convenio los tuviéramos firmados para la semana que viene la super a visitarnos para ver si ya lo tenemos firmado. Y por primera vez en 20 años ya he firmado con 2 ARLs con toda la justicia del caso de lo que es el convenio de servicio entre ARL y EPS. Entonces sí hay acciones ya concretas, pero están viniendo de otros sitios que no son del sistema de riesgos laborales, entre otras cosas. La UGPP, bueno, aquí no creo, o sea, el nuevo ente fiscalizador, que tiene que ver con la verificación de que efectivamente la gente esté afiliada para fiscales a salud y al sistema de seguridad social, es el que está haciendo que el independiente entre a afiliarse al sistema de seguridad social. O sea, sí hay normas que tienen que ver incluso con otros temas del sistema que están haciendo eso. Y lógico, a las ARLs las van a apretar también. Y esos informes que ellas entregan cada 6 meses y todo eso, entonces van a ser más técnicos de lo que hoy en día son. Eso es lo que está presupuestado en la ley y en la norma. Como decía Ricardo, faltará ver qué tanto eso se hace efectivo en el futuro. Pero hay algo que quería dejar como que si no lo hace por vía gubernamental, se va a hacer por vía de responsabilidad. Porque para buena o mala suerte de los que trabajamos en salud ocupacional, yo creo que para buena, los abogados ya se enteraron de este tema. Y yo en todas las especialidades estoy viendo abogados estudiando salud ocupacional. Y eso no lo están estudiando por simple deporte. Van a venir las demandas por responsabilidad civil
que eso es lo que se viene en los próximos años. De hecho, ya las estoy viendo. Pero también viene la tutela. Y ya estoy viendo las sentencias de tutela donde a los jueces están metiéndose en este tema y están obligando a la empresa a hacer cosas. O sea, esta situación de estas nuevas normas, porque no solo esta norma de calidad, sino otras que han salido recientemente, todo ese boom, es muy diferente a la de hace 20 años. Y yo pienso que a ustedes, que son la nueva generación de ocupacionalistas, les va a tocar trabajar en un escenario muy diferente al nuestro. Hay otros factores externos, los TLCs, la necesidad del país de abrirse al mercado internacional. Todo eso hace que el país, estas normas no son gratuitas, responden a todas esas necesidades del país, a los convenios internacionales. Y como yo lo digo en mis conferencias y en mis charlas a los estudiantes, en Colombia tenemos algo, y no sé si en España pasa, de que nosotros cuanto convenio internacional que ahí lo firmamos, somos especialistas en eso. Entonces hemos firmado todos los de discapacidad, todo lo que diga OMS, todo lo que diga OET, vamos y lo firmamos. Y después sacamos una ley. Entonces, el escenario es diferente, ojo, y no tiene que ver con un solo tema. No es solamente la inspección de trabajo, la alcaldía, no. Nos va a caer desde el sitio más imprevisto una visita y nos van a decir, venga, ¿y su sistema de gestión? De hecho, ya está pasando. Ya está pasando. Un apunte de lo que comentabas, también de lo que pasó en España. La inspección, que es la que visita a las empresas, también ha tenido que formarse. Pues claro, una cosa es ir a decir, oye, que el sistema dice que hay que tener una política, este papel y el otro, y otra cosa es saber de riesgos laborales. Toda esta gente, en España, el cuerpo de inspectores se ha especializado en seguridad y salud en el trabajo, e incluso los jueces, hay fiscalías y jueces especializados en seguridad y salud en el trabajo, porque no solo va a ser, tienes el documento, tienes un registro, sino una serie de situaciones que se dan en las organizaciones. Y también con lo que decías, al final hay multitud de especialistas, desde abogados, desde gente que está en los hospitales y entra un accidentado, no te cobro nada, te llevo el caso y de lo que saquemos, y eso funciona así, el mercado empieza a moverse rápidamente. Solo quería apuntarlo del tema de la especialización también del que fiscaliza. Buenas tardes. Por acá. Buenas tardes. Quería hacerles una consulta sobre su punto de vista. En el artículo 35 del decreto 1443 se menciona acerca de la capacitación para las personas que vayan a ejecutar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El gobierno establece que con 50 horas en forma virtual es suficiente o necesario para que una persona ejecute ese sistema. ¿Ustedes consideran que el gobierno se ha quedado corto o es algo irresponsable por parte del mismo delegar tan poca cantidad de horas para algo que es complejo en su implementación y ejecución? De nuevo, pregunta interesante. Aquí hay estudiantes de especialización, aquí hay estudiantes de maestría, y pueden imaginar ya que si una especialización dura mucho más de 50 horas, una maestría dura mucho más de 50 horas, 50 horas probablemente sean bastante insuficientes para poder implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego falta ver cuál va a ser la reglamentación de esto, falta ver cuál va a ser el contenido que van a tener estos cursos virtuales, falta ver quién es el que va a desarrollar estos cursos para poder hacer un juicio más preciso de que pueda darle respuesta a la pregunta. O sea, superficialmente, sin que esté la reglamentación, sin que esté el contenido, sin que esté el curso andando, etcétera, uno puede decir por experiencia que 50 horas es insuficiente. Ahora, ¿de qué va a tratar el curso? ¿A dónde se va a dirigir? ¿Cómo va a ser? Faltarían datos para poder dar una respuesta adecuada a esa pregunta. Así, repito, de primera, parece que son insuficientes. Ya lo hemos dicho más de uno, y bueno, veremos cómo se desarrollan las cosas. En el caso español,
la legislación marca varios niveles. Uno es el de 30 horas, que os puede servir de ejemplo. Dice que hay un técnico, que es el técnico de nivel básico, que realiza cursos de 30 horas o 50 si la empresa es de alto riesgo, de construcción, química y tal. Y lo que te dice que con el curso de 30 horas lo único que puedes hacer es evaluaciones de riesgo de nivel básico, en los que la apreciación te puede decir, oye, ¿hay un extintor o no lo hay? Los cursos que se dan en España, que también está el contenido y está en un Real Decreto, pues de los 30 horas, 10 horas son de la ley y el resto pues de generalidades. Prácticamente con 30 horas te dice la experiencia profesional que prácticamente no se puede hacer nada. En 30 horas seguramente no te da tiempo ni a leerte el Real Decreto y a entenderlo, ¿no? Otra cosa que me pregunto yo es quién va a impartir los cursos. No sé quién tendrán pensado, ¿no? Únicamente es para que supieras un poco lo que equivale a 30 horas allí en nuestro país y qué se considera que se puede hacer. Bueno, lo primero es quién lo va a dar, el contenido y el alcance. Lo segundo es que la norma va en contra de las normas de licencias de salud ocupacional, donde específicamente se dijeron, de acuerdo al nivel académico que hace el tecnólogo, que hace el técnico, que hace el especialista y que hace el profesional. Entonces es un poco contradictorio. Uno entendería que la norma está tratando de decir que para cierto nivel de empresa, en la nivel de empresa pequeña, se podría dar este tipo de cursos. Y tendríamos que entonces tener más claro cuál es el cómo y cuál es el qué, que es el contenido de esos cursos. Desde mi experiencia, yo pienso que la salud ocupacional y un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como está planteado, en esa norma no sale con 50 horas. Creo que modificando la norma y diciendo que debe tener una empresa de acuerdo al tamaño, y por ahí están las propuestas de hasta qué tamaño y cuánto es el curso empieza en 50 y van en 80 en los proyectos que hay en los documentos para evaluar los sistemas de gestión de seguridad en el salud en el trabajo, posiblemente podemos encontrar algo, pero la primera norma que hay que modificar es la de licencias, porque esto va en contravía de la norma de licencias, que está promulgada a cerrar. Entonces, pero hay algo que se perdió en el país, y es la posibilidad de que la pequeña empresa contrate a varios. Varias empresas contraten a un solo ocupacionalista. En Cali habían ejemplos muy interesantes de eso. Había en la zona de Acopi, habían varias empresas que ellas contrataban a un grupo de profesionales y los pagaban entre todas para poder adquirir la salud ocupacional. Es un ejemplo de cómo se puede lograr si tecnificando un poco más la situación. Y vuelvo a apuntar que no es una norma, es una ley que tiene notables diferencias a la hora de ejecutar algo. O sea, toda esa problemática, comprendiendo además que no estamos hablando de una norma, estamos hablando de una ley. ¿Quién está dando el micrófono? Buenas tardes. Mi nombre es Nadie Solarte, estudio salud ocupacional en el SENA. En ese momento estoy viendo clases en la sede de la Santiago. Y bueno, mi pregunta aquí con mis compañeras es la siguiente, es algo larguita, ¿no? Si durante el transcurso de este foro y en las ponencias expuestas se ha establecido, por decirlo de alguna manera, que el sistema de gestión se ejecuta sobre todo por el hecho de cumplir con la legislación y las multas que tendría el incumplimiento y las demás, ¿qué nos podrían brindar ustedes, por decirlo así, cómo podríamos sensibilizar a los empresarios de que el verdadero enfoque del sistema es que no sé cómo armar la pregunta, qué pena. Bueno, en sí, ¿cuál es la alternativa que ustedes nos podrían brindar para poder sensibilizar a los empresarios? Eso. Bueno, yo creo que eso es un tema que todavía se sigue trabajando en las empresas, ¿no? El tema de la sensibilización debería comenzar, pues, como os han dicho, como en Colgate. Lo primero es por convencimiento. Oye, esto hay que hacerlo, no porque sea obligatorio, sino porque tú te preocupas realmente. A partir de ahí, que cómo puedes sensibilizar de muchas maneras. Oye, si no lo haces, te sancionan. Si no lo haces,
Lo más sencillo es sensibilizar a través del convencimiento y que él lo tenga claro, pero también hay que explicarle claramente para qué vale esto. La persona de Colgate que habló dijo una cosa que yo siempre digo, y las empresas están para ganar dinero. Como no le vean una validez a lo que hacen, pues van a tratar de ahorrar en seguridad. También depende mucho de todo lo que hagamos nosotros, ¿no? De lo que contemos, de lo que sensibilicemos, no solo de los que estamos aquí, sino del país en general. Que no es un tema de esta empresa sí o no, sino a lo que estáis acostumbrados aquí, es la cultura del país. Y eso no se cambia de la noche a la mañana, es un esfuerzo de todo el mundo. Y yo creo que eso es así en cualquier sitio que vais. Los países hacen esfuerzos para mejorar. Tiene que cambiar la cultura. Una de las cosas que hacemos los que viajamos bastante por ahí, siempre te dicen, oye, hay que adaptarse a la cultura del país. Pues a partir de ahí habrá que convencer a la gente. La administración tendrá que hacer y el gobierno campaña, tendrá que contarlo, tendrá que decirlo, tendrá que difundirlo, tendrá sus medios. En ellos les va la salud y la seguridad del país, ¿no? Sí, yo creo que indiscutiblemente este es un tema que requiere mucha atención entre los que nos dedicamos a la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Cómo motivamos? ¿Cómo motivamos a los jefes a que esto hay que hacerlo? Y por supuesto hay muchas vías que tienen que usarse de manera simultánea. Yo creo que el mismo dictado de esta ley es una de las vías en las cuales el Estado trata, viéndolo en la parte más positiva de la ley, el Estado está tratando de influir en el empresariado, en el cuidado de la gente que vive en el país. Y para eso establece unas leyes que podrán ser criticadas, pero que uno de sus espíritus está en lograr que la gente viva mejor. A partir de la legislación, a partir de una presión legislativa determinada. Por supuesto, está el tema humanitario, o sea, el hecho de que el empresario se motive a que la gente suya se accidente y se enferme menos, tiene un componente humanitario importante. Y también está la capacidad nuestra de hacer ver que la seguridad y la salud es algo que aporta valor a la organización y no es algo con lo que hay que cumplir porque si no, no se pueden hacer las cosas. O sea, habitualmente la estrategia de muchos prevencionistas ha estado basada fundamentalmente en el miedo. Hazlo porque si no te va a costar caro. O sea, ten prevención. Realiza la prevención al empresario, ¿no? Le estamos hablando a los jefes. Realiza la inversión y ocúpate de la seguridad y la salud porque si no te puede costar caro. De alguna manera eso es verdad, pero es muy poco motivante. O sea, la gran realidad es que la inmensa mayoría de los gerentes no se motivan mucho cuando le das miedo como forma de motivación. Algunos sí y otros no, pero la mayoría no se motiva mucho. Entonces tenemos que tener habilidad para lograr vender lo que nosotros hacemos. Vender lo que nosotros hacemos a partir de demostrar que le agrega valor. Cuánto mejora la productividad, cuánto vas a mejorar desde el punto de vista del negocio. O sea, además de lo que vas a ganar desde el punto de vista de proteger y desde el punto de vista de dar condiciones laborales adecuadas, cuánto va a ganar el negocio con eso. Y nuestra habilidad de demostrar eso va a estar en correlación directa con el caso que nos hagan. Si no somos muy hábiles demostrando eso, pues entonces nuestro éxito va a ser aleatorio. Si te encuentras un gerente que tiene un sentido más humanitario, pues entonces te hará más caso. Y si te encuentras un gerente que tiene un sentido menos humanitario, entonces te hará menos caso, pero va a ser aleatorio. Ahora, si nosotros somos capaces de demostrar que le agregamos valor al negocio, probablemente todos los gerentes nos harán caso. Porque eso es lo que más les interesa y eso es por lo que ellos están. Entonces la respuesta es múltiple. Son múltiples las vías, son múltiples las razones. ¿Ok?
Bueno, respecto a lo que decía Ricardo, dos apuntes. Yo también soy de los que opino, ahora es el tiempo que lo puedo hacer a mi manera. Lo vas a tener que hacer sí o sí, porque es una ley. Al final te van a obligar, pero ahora tienes tiempo de ir adaptándote y haciéndolo poco a poco. Yo siempre eso lo he opinado así. La ley, y eso sí tengo claro que es una ley, otra cosa es que diga la palabra norma, porque... bueno, pero es verdad, lo tienes que hacer sí o sí, no hay medias tintas. Pues es mejor que lo vayas haciendo poco a poco y te vayas adaptando y que te valga a ti para la empresa, que no llegue mañana alguien a visitarte y te diga usted lo tiene, le ponga una sanción y lo haga corriendo en 2 días. Y otra cosa, cuando has comenzado a hablar, el espíritu requiere de recursos y requiere de que el espíritu se mueva. Que yo me acuerdo cuando salió la ley de prevención a una empresa que fui y siempre me estaba hablando, el espíritu de la ley, el espíritu, sí, el espíritu lo que dice que es que hay que hacer cosas. Que el espíritu hay que trasladarlo a las empresas, ¿de acuerdo? Solo ese apunte. Un apunte pequeño. Estaba discutiendo con unos estudiantes en estos días sobre ese tema y yo creo que tiene que ver con formación. O sea, los gerentes se forman en estas aulas, en ingeniería industrial, en economía, en otras partes, en otras áreas, en otras ciencias, en donde hay que empezarles a hablar del tema. Porque es que el gran problema del prevencionista, del ocupacionalista, cuando se enfrenta a un gerente, es que no tiene ni la más remota idea de qué estamos hablando. Y así es muy difícil entenderse. Y por eso cogemos la vía fácil, pues que trabaje asustado, ¿sí? Entonces, eso sí lo entiende un gerente. Cuando un gerente uno le dice, si usted no hace esto, le puede pasar esto y vale tanto, él dice, pero a algunos eso le dura 2 días y después se olvidan. Yo creo que hay un problema de formación también, porque la parte humanística y la parte de productividad hay que inculcársela a las personas que van a ser los gerentes de las empresas. Pero no solamente la gran empresa, en la pequeña empresa hay que enseñárselo al que hace empresa, al que construye pymes, al que monta una tienda, tiene que empezarle dentro de todos esos cursos que se le da a las personas a hacerlo. Es muy parecido a lo que pasa con el trabajador, porque el trabajador no se cuida. Porque es que a nosotros no nos enseñan a cuidarnos desde el colegio. Nosotros no hacemos eso. Entonces, como no hay medidas, en este un país sin cultura de prevención, pues ninguno, dependiendo del rol que ejecutamos, vamos a tener claro que eso es importante. Ese es un gran vuelco, es muy difícil, creo que es un problema de generaciones, no lo veremos nosotros, creo, pero que hacia allá deberíamos trabajar también. Listo. Nuevamente, mi nombre es James Arteaga, soy estudiante de Tecnología en Salud Ocupacional del SENA. Una de las inquietudes que más me surgen a mí con respecto a la Ley 1443 en el artículo 35, queriendo ampliar y complementar un poco la pregunta que hizo aquí nuestro compañero, es, esa ley verdaderamente nos pone inquietos a todos los que estamos en este proceso de formación como tecnólogos. Ya que nos está prácticamente inhabilitando en cierta parte y es como contraproducente para nosotros mismos que dedicamos más de 2 años formándonos y capacitándonos como para mejorar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros en un futuro si las personas que solamente con 30 o 50 horas que van a recibir de formación prácticamente van a poder realizar las mismas funciones o trabajos que nosotros estamos delegando? O sea, de ese punto lo veo yo, y ustedes ya como personas que trabajan en el campo y que tienen un conocimiento mucho más profundo, ¿de qué manera ustedes nos podrían decir a nosotros que eso no podría ser así? Y si uno de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo es buscar el bienestar de toda una compañía, una empresa, ¿cree que una persona con una formación de 50 horas o de 30 horas lo podría lograr? Yo creo que la norma no está reglamentada, la ley, porque cuando hablo de normas, yo hablo en general de normas otra vez, la ley no está reglamentada. Y de acuerdo a los borradores que he visto, insisto, para las calificaciones de los sistemas, va a estar limitada al número de trabajadores. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que se ha desarrollado durante este año es cuál es el rol del tecnólogo, del técnico, del especialista, del magíster y de la especialización.
Eso no se puede borrar de uno, pero no, ninguno de los que estamos aquí, ni nadie en este momento puede garantizar que no va a pasar lo que están temiendo ustedes como tecnólogos, porque eso va a depender de cómo se haga la reglamentación y va a depender de cómo las instituciones educativas van a empezar a decirle al ministerio y a los que reglamentan que hay que hacerlo adecuadamente. También es un problema de la práctica real. A ver, nosotros pensamos que 50 horas no son suficientes para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud. Puede que hay quien piense que sí y que diga que con el curso de 50 horas alguien está capacitado para hacer eso. Si de verdad lo hacen, nosotros estamos equivocados. Y si no lo hacen, tendrán que contar con ustedes. No tiene remedio. O sea, mi interpretación es que esto es un extra. O sea, que usted, además de la formación que tiene que tener, además tiene que pasar un curso de 50 horas donde le van a explicar cómo va a ser el sistema en un curso online. Esa es mi interpretación porque el reglamento no existe. ¿Ok? Pero la vida es más dura que cualquier cosa que se ponga en el papel. Y si de verdad un curso de 50 horas da para hacer un sistema y la gente construye el sistema de seguridad, salud y trabajo, bueno, estamos equivocados los que pensamos que no. Yo sigo pensando que tengo razón. La vida y la práctica dirá. Y entonces cuando a alguien le exijan con el curso de 50 horas más el sistema y diga, tendrán que contar con la gente que están más formada para implementarlo. O sea, yo no le tuviera miedo a eso, porque realmente no te van a poner en una posición incómoda a partir de la opinión de los expertos. Puede que puede que los expertos estemos equivocados y efectivamente basta y sobre con un curso de 50 horas. Pero no lo creo. Ya veremos. Así las cosas. No creo que sea para coger temor ni en qué posición vamos a quedar, ¿no? Van a quedar en muy buena posición al lado de eso y también van a tener que pasar el curso 50 horas, como siempre. Y será adicional a la formación. Muy buenas tardes, entonces. Sí, referente a la implementación de la ley 1562, allí habla en una parte de los terceros idóneos. ¿Cómo va la implementación de eso de los terceros idóneos? Y si la Universidad Autónoma la está desarrollando también. Nosotros no somos entes ni reguladores, ni controladores, ni fiscalizadores. Por tanto, saber cómo va es una evaluación que no tenemos. Yo no sé si puedes tener alguna idea de... No, de pronto amplíame un poquito para recordar en qué parte, de qué parte de la norma. Está en la posición más alta Sí, es tercerizar vienen los inspectores de trabajo que van a verificar que se esté cumpliendo la implementación del sistema. Después de los inspectores vienen los terceros idóneos o la persona autorizada. Es que esas son de las partes de las leyes que no está tan reglamentada, pero uno conoce el ministerio. Y como yo trabajo en una EPS, uno conoce cuál es lo que piensa el ministerio. Los terceros idóneos son pares, por lo menos en salud, así es. Y a las juntas se le ha dicho lo mismo. O sea, cuando el ministerio está hablando y los legisladores están hablando de terceros idóneos, están hablando de personas expertas. El problema, cuando se utilizan esos términos tan ambiguos, es quién determina que ese tercero es idóneo. El problema no es que sea un experto y lo llamemos, sino quién dice que ese realmente es. En un ejemplo básico, por ejemplo, en salud, es muy fácil. Si usted es un superespecialista retinólogo, su idóneo par es un retinólogo para hacer el evento de auditoría. Entonces acá, en un sistema de gestión de seguridad en el salud, en el trabajo, volvemos al tema de la capacidad de la empresa, del tamaño de la empresa y de la clasificación de riesgo de la empresa. Entonces yo entendería que si yo estoy en una empresa de 10 trabajadores con una actividad clase 1, pues el tercero idóneo para evaluarlo va a ser una persona con un perfil técnico bajo. Pero si yo ya estoy hablando de una empresa de clase de riesgo 5,
con todos los riesgos del mundo, con 1000 trabajadores, con todo el recurso para hacer salud ocupacional, pues el tercero idóneo va a ser muy diferente porque lo que le tengo que exigir es muy diferente. Esos son de los términos que utilizan en las normas que después se brindan para todas las interpretaciones del caso. Pero técnicamente es lo que podría decir de acuerdo a lo que vivimos en el sistema. Y en el caso de la segunda parte de la pregunta, la Universidad Autónoma de Occidente sí tiene un sistema de formación que, como ustedes saben, especialización en higiene y seguridad industrial, maestría en higiene y seguridad industrial. Hacemos diplomados, este año hemos hecho 4 diplomados dirigidos a diferentes sectores y un diplomado abierto sobre seguridad y salud en el trabajo. Hacemos formación específica a empresas sobre temas de gestión específicos que nos piden algunos sectores. O sea, sí tenemos una capacidad de formación donde no le llamamos a los egresados terceros idóneos, pero están dentro de la clasificación ambigua de terceros idóneos. O sea, tienen las capacidades y las habilidades para poder hacer eso. Sin llamarle exactamente, este es un curso de tercero idóneo, como tal. ¿Ok? Les pueden indicar en dónde queda la cafetería. Además de eso, quería recordarle a las personas que tomaron este papel para que les brinden información acerca de las carreras de la universidad, que por favor se la entreguen a los jóvenes que están ubicados afuera, en la mesa, en la puerta central. Los esperamos a todos aquí a las 2:15 en punto para que continuemos con las actividades y demos el cierre al 4º Foro Regional de Salud. Gracias.